Mateo capítulo 27. Mateo 27, vamos a leer del 41 al 50. Mateo 27, 41 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos, Señor, las gracias, porque este pasaje de la historia nos habla sobre ese gran sacrificio, los últimos momentos de Jesús en la cruz, cuando estuvo para completar la obra de redención. Y gracias, Padre, pues por esta obra de Jesús, que voluntariamente fue a la cruz a sufrir y a pagar por nuestros pecados, que nosotros podemos ser salvos. Señor, te pido que tú bendigas tu palabra, que bendigas el mensaje en nuestros corazones, Señor, y que ese mensaje nos impulse a conocerte más, a amarte más y a rendirte nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, el mensaje, por lo tanto, va de este pasaje. Yo, orando esta semana, mi petición al Señor era que esto nos sirviera para conocer más a Jesús, ¿no? La idea es poderle conocer más todavía. Este pasaje que acabamos de leer, los últimos momentos de Jesús, esto es un pasaje único en la historia, hermanos. Único en la historia. Esto no ocurrió antes y no volverá a ocurrir nunca más. Nunca más. Morirán gentes, morirán mártires, morirán gente buena, pero esto no volverá a ocurrir nunca más. ¿Cómo os imagináis que ocurrió? ¿Alguna vez habéis pensado? ¿Os habéis intentado hacer una composición de lugar? Es decir, ¿cómo tuvo que ser esa escena, no? Imaginaros, alrededor de la cruz, Cristo estaba allí solo, y Cristo cada vez iba aumentando más esa soledad. Seguramente los últimos curiosos se habrían marchado ya. El sol, nos dice la palabra, que se había oscurecido. Si alguien quedaba, a lo mejor ya se habría ido por temor, a lo mejor. ¿Quién quedaba? Quedaban solamente los soldados y un pequeño grupo de fieles que Jesús seguramente apenas veía ya, con los ojos borrosos, en sangre, en sudor, y estaba verdaderamente solo. Solo. Y hermanos, esto es algo único, porque primero es la única vez en la historia que Dios se ha encarnado en un ser humano. La única vez. Y no solamente se encarnó en un ser humano, sino que vino para dejarse matar por sus criaturas, por su creación. Esto es algo insólito. Y lo cierto es que cuando vemos la soledad de Jesús allí en la cruz, hay una verdad en todo esto que nos habla, y es que todos vamos a morir solos. ¿Y es así? Jesús murió solo, pero en realidad todos morimos solos. Incluso aunque podamos hacerlo rodeados de amor de nuestros seres queridos, ese momento en el que tienes que cruzar, ese momento en el que tienes que pasar, estamos solos. Estamos solos. Ese tránsito en el que estaremos solos cuando ocurra. Y hermanos, Jesús también sintió en su propia carne esta ley de la condición humana.
estaba solo. Pero además, fijaros, su soledad se multiplicó. Jesús murió joven, murió con toda una vida por delante, murió en una cruz, murió odiado, despreciado, y él fue consciente de todos sus dolores. Él fue consciente. Y además, hermanos, pasó algo, Jesús pasó algo por lo que tú y yo no vamos a pasar nunca. Pasó por una soledad que ningún ser humano ha conocido jamás. Es la soledad del Hijo de Dios. Y si vemos el Evangelio, y si existe en todo el Evangelio alguna frase, ¿verdad? Hay frases que a veces nos parecen desconcertantes. Si hay alguna frase que nos parezca desconcertante en todo el Evangelio, una frase que sobresale por encima de todas las demás y que durante siglos ha conmovido a innumerables creyentes, es sin duda la del versículo 46. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, esto no es una frase, esto es un grito que taladró la historia. En medio de aquel silencio que debía haber allí en el Calvario, Jesús hizo lo que parecía imposible. Se incorporó de la cruz, llenó sus pulmones y gritó en voz alta, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Pero entonces, hermanos, conocemos este pasaje. A veces pasamos de largo. Parémonos y preguntémonos, ¿por qué gritó Jesús? ¿Qué pretendía Jesús con este grito? ¿Recordáis la escena del huerto de Getsemaní? Ocurrió solamente unas horas antes. Nos dice la palabra que Jesús allí había sudado sangre. Estaba en agonía, pero lo había hecho en silencio. Había soportado el castigo de los látigos, de los puñetazos, de los golpes, había sufrido golpes, habían sido traspasadas sus manos, sus pies, pero lo había hecho todo sin gritos. ¿Por qué gritaba ahora? ¿Por qué grita cuando ya solamente queda lo más fácil, que es dejarse llevar, que es morir? Ya ha pasado todo, solo queda ya lo último, que es morir. ¿Por qué grita en ese momento? Y ese grito, ¿cómo iban a creer que ese hombre sumido en el dolor era el Mesías? ¿Cómo iban a creer que era el Mesías? Estaba diciendo que Dios lo había abandonado. ¿Y cómo el Padre pudo abandonar al Hijo? ¿No podría ser esto un escándalo para la fe de muchos? ¿No? El Mesías, ¿este es vuestro Mesías? ¿El que está gritando que Dios lo ha abandonado? ¿Este es vuestro Mesías? Hermanos, y esta pregunta a mí me persigue una y otra vez. ¿Por qué gritó Jesús? Hay muchas respuestas a este interrogante, unas más acertadas que otras, la verdad. Pero la mayoría coincide en resaltar que en aquel momento crucial en la historia, sí, crucial para ti y para mí, Jesús estaba llevando a cabo la obra de la redención. En ese momento, Jesús había venido, había predicado, había hecho milagros, está muy bien, pero eso no nos aseguraba la redención ni para ti ni para mí. Fue en ese momento que estaba llevando a cabo la obra de la redención. Es decir, que Jesús estaba asumiendo toda la maldad humana. Y hermanos, esto es fácil de decir, ¿no? Esto es la teoría. Jesús en ese momento y en la cruz estaba asumiendo toda la maldad humana. Pero esto es muy difícil de comprender, porque no acabamos de comprenderlo. ¿Qué significa que Jesús llevó toda la maldad humana? Porque, hermanos, si cualquier otro ser humano hubiese llevado esa maldad encima, ¿verdad? Estaría bien, sería un hombre bueno, pero aún así nos dice la palabra que seguirían siendo culpables de los delitos y pecados. Fijad que nos dice Romanos, capítulo 5, 6 al 8.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, ¿no? Lo que decimos, hay gente que ha muerto por otras personas. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿no? Alguien se puede sacrificar por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, aquí la diferencia es, nosotros no éramos buenos, pero Él sí. Pero Él sí que lo era. Pero, hermanos, fijaros que Dios, encarnado en Jesús, sin mancha, sin pecado, asumiese toda la culpa del ser humano, esto es algo que escapa de nuestra comprensión. Es lo que el apóstol Pablo escribiría unos años después en Gálatas. Si vamos a Gálatas capítulo 3, y hermanos, son cosas que conocemos y que a veces pasamos por alto. Pero fijaros, Gálatas 3, versículo 13, nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Él se hizo maldición. Y de forma aún más tajante, Pablo cuando le dice a los Corintios, 2 Corintios capítulo 2, versículo 21, capítulo 2 y 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Al que no conocía pecado, lo hizo pecado. Y lo que está diciendo Pablo es algo tremendo. Dios lo hizo maldición, Dios lo hizo pecado, a su propio Hijo. No está diciendo que Jesús cometa pecado, sino que hizo suyo el pecado de la humanidad. ¿Sí? Para que os hagáis una idea, imaginaros, es como si las manos bondadosas de Jesús, esas manos que habían sido creadas para acariciar, pues de repente fueran culpables de todos los asesinatos, de todas las guerras, de todas las veces que una mano ha apretado o ha empuñado un cuchillo o un arma. Dios lo hizo culpable. Es como si sus labios, esos labios que pronunciaron el Sermón del Monte, hubieran dicho todas las mentiras del mundo y todos los millones de blasfemias. Es como si su corazón se hubiese convertido en un frío bloque de odio, de envidias, de avaricias, de crueldad. ¿Os dais cuenta? Y esto además, esto es significativo desde el punto de vista de la eternidad, porque nos dice la palabra que el Hijo desde la eternidad está en comunión con el Padre, ¿verdad? Y que nos dice la palabra que desde la eternidad el Padre ha amado al Hijo. Sí, es la Trinidad, es una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entre los tres se aman. Pero llega un momento en que el Padre aparta la vista del Hijo. ¿Os imagináis cómo tiene que ser eso? El Hijo, que desde la eternidad había sido amado por el Padre, de repente es odiado, es maldito, es hecho pecado. Y hermanos, todo esto sucede en la cruz. Sucede en la cruz. Pero antes he dicho como si, ¿verdad? Es como si sus manos, es como si sus labios, porque Jesús experimentó todos estos dolores, pero no fueron dolores de pecador, sino de castigo. Dolores de castigo. La crucifixión de Cristo es el momento en el que el sin pecado se hace como uno de nosotros. Por eso decimos, es que el Señor puede entendernos, es que el Señor me entiende, es que el Señor ha pasado por esto, es que el Señor, es así. El Señor, el Hijo fue encarnado, ¿verdad? Vino a morar en un cuerpo, estuvo sujeto a ese cuerpo,
en el sentido de que tuvo sed, de que tuvo hambre, tuvo sueño, padeció dolor, igual que nosotros, ¿sí? Sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser Dios. Y fijaros, aquella frontera de maldad que rodeaba la humanidad iba a ser traspasada por Jesús. Esta fue la soledad existencial de Jesús, la soledad que supone la lejanía del Padre. Y hermanos, déjame decirte que esto, gracias a Dios, no vamos a experimentarlo ni tú ni yo. ¿Sí? Podemos experimentar padecimiento, podemos experimentar persecución, sufrimiento, dolor, enfermedad, pero hay algo que nunca vamos a experimentar, que es la separación del Padre. Experimentar lo que es que el Padre deje de amarnos. Eso no vamos a pasar por eso. Porque para que nosotros no pasemos por eso, Jesús pasó. Hermanos, a pesar de las pruebas, las enfermedades, los tropiezos de la vida, nunca vamos a experimentar la separación de Dios. Menos mal, porque eso tendría que ser algo terrible. Jesús pasó por esa separación para que ni tú ni yo tengamos que pasar. Y por eso grita. No gritó por el dolor físico, no gritó por la traición, pero sí al ver su realidad separada por un instante del Padre. Cuando él se da cuenta, cuando él ve esa realidad de que por un instante está separado del Padre, es cuando grita. Y grita porque ese dolor es más agudo, es más fuerte que todos los dolores de la carne juntos. Ese dolor supera a cualquier dolor humano imaginable. Pero hermanos, no nos confundamos, no es un grito de desesperación, no. Este Elí, Elí, lama sabactani que grita Jesús es un lamento que Jesús toma del Salmo 22. Mirad, vamos a ir todos al Salmo 22. Fijaros las similitudes. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, vamos a parar aquí un momento. Maravilloso salmo mesiánico, ¿verdad? ¿Cómo se cumplió todo? Este salmo que el escritor nos habla de este padecimiento que seguramente padeció y sufrió, ¿verdad? Pero no hasta el punto, no fue real hasta el punto del que fue real en la vida de Jesús. Pero fijaros, hasta aquí, hasta el 18, encontramos, ¿verdad?,
que cada uno de estos puntos se cumplió en la muerte de Jesús. Pero en este preciso momento vais a ver que el Salmo hace un giro radical. ¿Hacia dónde? Hacia la esperanza. ¿Por qué? Porque la lejanía de Dios no iba a ser definitiva y porque está llegando su gloria. Sigamos en el 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Parece que Dios había desechado a Jesús, pero no era definitivo. Sigue diciendo, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La prosperidad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo, a pueblo no nacido aún, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Fijaros, y este salmo que comienza mal, en angustia, separación de Dios, me persiguen. Fijaros cómo termina en gloria. Y lo que está diciéndonos es que por medio de ese sacrificio, las naciones iban a ser salvas, que iban a encontrar la salvación en aquel sacrificio. Pero incluso el salvo va más allá en la profecía, porque está hablando incluso de que cuando regrese Cristo, todas las naciones se postrarán ante el Rey. Hermanos, lo mismo ocurre con el grito de Jesús. No es un grito de desesperación, sino que se convierte en una oración. Es una oración. Una oración que enlaza directamente con el huerto de los olivos. La perspectiva de estar separado del Padre. Para entenderlo un poco mejor, y yo entiendo y soy consciente de que por muchos ejemplos humanos que pongamos para comprender el profundo misterio que encierran las palabras de Jesús, no nos vale ninguno. No nos vale ninguno. Pero, fijaros, podemos compararlo con un niño enfermo. Con un niño enfermo, ¿verdad? Un niño enfermo que tiene que ser operado de urgencia. De urgencia. Es muy pequeño para entender por qué tiene que estar allí en una cama solo, rodeado de cables, de monitores. ¿Por qué tiene que estar rodeado de gente que no conoce? ¿Por qué no están sus padres ahí en ese momento? ¿Por qué tienen que estar alejados de él? ¿Verdad? No lo entiende. No lo entiende. Pero aunque sus padres lo aman igual o incluso más, el niño, ¿cómo se siente? Solo y angustiado. ¿Sí? El padre no dejó de amar al hijo en ningún momento. En ningún momento. Pero Jesús tuvo que pasar solo. Dios tuvo que separarse porque Dios es santo. No podía tener nada que ver con el pecado. Tuvo que pasar por ese momento de expiación solo. Y sabemos que Jesús no era un niño, evidentemente, ¿verdad? Pero para que nos hagamos una idea de esa angustia del decir, tengo que pasar por esto y no lo entiendo. ¿Y qué pasa? ¿Que no me ama mi padre? ¿Que me deja aquí morir solo en la cruz? ¿Por qué? Ese momento, ese instante. Jesús no era un niño, pero ese terrible desamparo debió ser una agonía. Una agonía para él mucho mayor que los latigazos, que los clavos, ¿verdad? Que las injurias, mucho mayor. Además, hermanos, no pasemos por alto que ese grito de desesperación fue tratado como una burla, ¿verdad? Fue tratado como una burla. Jesús posiblemente había pronunciado esa frase en arameo con un acento regional galileo. Y los que escucharon, quizás porque realmente no lo entendieron o porque quisieron hacer un chiste fácil, interpretaron que estaban llamando a Elías.
¿verdad? A Elías. Realmente tuvo que ser agónico para el Señor. Agónico. Y todo para que ni tú ni yo pasemos por eso. ¿Damos cuenta? Para que tú ni yo tengamos que pasar por eso. Ahora, vamos a entender un poco mejor qué significa ese abandono de Dios. En realidad, para entender bien el concepto de desamparo o de abandono de Jesús por parte de Dios, tenemos que comprender bien qué significa ese término en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían la creencia firme de que no podían vivir, de que el ser humano no podía vivir sin la ayuda de Dios. Por eso, por ejemplo, en los Salmos y en otros libros encontramos repetidamente, ¿no? Jehová, el Señor, nunca abandonará a su pueblo, ¿no? Seremos castigados, seremos deportados, pero el Señor nunca dejará a su pueblo, nunca abandonará a su pueblo, porque, hermanos, para el pueblo judío, cuando Jehová abandona es que Él juzga y condena a muerte. Desde esa perspectiva podemos entender más fácilmente el verdadero significado del grito de Cristo. Ese ¿por qué me has desamparado, hermanos?, equivale a ¿por qué me has condenado a muerte? ¿Por qué me dejas morir en la cruz? El Señor Jesús sabía muy bien que tenía que morir en la cruz. Hermanos, lo sabía, era consciente. Sabía que su muerte era necesaria para redimir a la humanidad. Lo sabía. Pero para nosotros, hermanos, se trata de un misterio que solamente podemos aceptar por fe. Es el misterio de la redención, de tu redención y de mi redención. Es un misterio. ¿Cómo opera la redención? ¿Cómo opera la redención, hermanos? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios ahora sí que nos ve justos y antes no? ¿Qué ha cambiado? ¿He hecho algo? ¿Hay algo en mí que agrade a Dios? Nada, absolutamente nada. Pero si Jesús no hubiese cargado tu pecado en la cruz, si Él no se hubiese hecho pecado e injusticia para que tú pudieses ser hecho justicia, lo que sí sabemos es que no habría redención posible. A lo mejor todavía tendríamos que estar haciendo sacrificios, ¿verdad? Continuamente, de forma continua, para el perdón de los pecados. No lo sé qué hubiese pasado, pero no habría redención posible. Hermanos, la salvación, la redención no depende en nada de ti ni de mí. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. No hay nada que podamos hacer para convencerle de que nos tiene que salvar. Somos tan miserables que la palabra nos dice que Él tuvo que poner en nosotros la fe necesaria para acercarnos a Él. Imaginaros. Hermanos, y este grito de Jesús, que implica nuestra redención, tiene más implicaciones. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué implica la redención para las personas? ¿Os habéis preguntado alguna vez, cuando predicamos el Evangelio, qué estamos predicando? ¿De qué estamos hablando? Porque, hermanos, cuando uno predica el Evangelio diciéndole a la gente, mira, si tienes un problema, ¿sí? Si tu matrimonio está destruido, si una mujer perdió a su hijo adolescente, si tu familia está rota, destruida, ven a Dios, que Él va a poder restaurarla. Si predicamos eso, tenemos un problema. Porque Jesús nunca habló de esa manera. Jesús nunca predicó de esa manera. Voy a explicarlo. En una ocasión, los que querían detener a Jesús mandaron a un grupo para que fuese y para que lo hiciera, para que lo detuviese. ¿Quiénes querían arrestar a Jesús? Los sacerdotes, ¿verdad? Los principales religiosos. Los miembros del Sanedrín mandaron alguaciles y los alguaciles fueron a escuchar a Jesús y volvieron y no arrestaron a Jesús. Y los sacerdotes les preguntaron extrañados, ¿fuisteis a escucharlo? ¿Por qué no lo habéis cogido y lo habéis llevado arrestado? ¿Qué ocurre? ¿Sabéis cuál fue su respuesta? Nunca vimos a un hombre hablar de esa manera. Nunca.
Mira, Jesús nunca dijo, mira, yo te voy a mostrar el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Él nunca dijo que te iba a mostrar la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Hermanos, nunca nadie había hablado de esa manera. Y os acordáis cuando María y Marta vinieron y le dijeron al Señor, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto nunca. Él no les dijo, quédate tranquila, yo puedo resucitar a tu hermano. Quédate tranquila. Él nunca le dijo eso. Pero sin embargo, a veces ese es el evangelio que predicamos. El evangelio que predican muchos. Dios nunca te dice, si estás enfermo, quédate tranquilo, porque yo puedo sanarte. O yo puedo resucitarle, ¿verdad? Nunca dijo eso. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que esté muerto, en mí vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso es lo que dijo el Señor. Y mirad, y hay una diferencia sustancial entre decir una cosa y decir otra. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no trata asuntos. Dios no trata situaciones. No importa cuál sea la situación o no importa cuál sea el asunto que tengas. Dios no trata asuntos ni situaciones. Porque para eso Él nos dio a su Hijo. Y el Padre, hermanos, se propuso que en el Hijo estuviese todo. Y que todo esté en Él. Que toda la creación exista en Él, por Él y para Él. Y todo se sustente en Él. Y lo que el Padre nos está diciendo es que fuera del Hijo, Él no tiene nada. No tiene nada que darte. No tiene nada que ofrecerte, porque todo está en el Hijo. ¿Y sabéis qué quiere decir también? Y lo vemos claramente en los Evangelios, que Dios no está tan interesado en mostrarnos lo que hace, sino en quién es. Porque de eso depende todo lo que Él hace, de quién es. Los milagros, hermanos, son una añadidura. Son una consecuencia de que Cristo está en mi vida. Lo voy a explicar más fácil. Mira, la gente que tenía hambre, ¿verdad?, fue al Señor. Y el Señor les dio de comer. Se supone que les dio a eso sobre el mediodía. Pero la tarde volvieron a tener hambre. Al que sanó, ¿sabéis lo que le pasó? Volvió a enfermar de otra cosa. Al que resucitó, ¿a qué no sabéis qué pasó? Volvió a morir. Volvió a morir. Pero hermanos, los que fueron a Él encontraron vida eterna. Los que comieron del pan de vida nunca más volvieron a tener hambre. Cuando la persona de Jesús, en la cual se encuentra todo, empieza a salir de nuestro mensaje y empezamos a hablar de la familia, de las necesidades, de las enfermedades, de lo que tú y yo necesitamos y lo que Dios nos puede dar. Cuando Jesús empieza a salir del mensaje, ¿sabes qué ocurre? Se clausura la puerta al reino, la entrada al reino, porque nadie puede venir al Padre si no es por Él. Si no es por Él. Construimos iglesias de gente que viene a servirse de Dios, que viene a buscar milagros. Gente que demanda, pero que no está dispuesta a dar la vida. Porque no entendemos que para ir a Jesús tenemos que perder la vida. Entonces vamos a encontrar que la iglesia es una expresión del servicio a Dios. ¿Sí? La gente viene a la iglesia para demostrarle que ama a Dios. ¿Sí? La gente viene a la iglesia para demostrarle que ama a Dios sirviéndole. Pero Dios nunca jamás se le ocurrió pedirnos que le sirviéramos. Hermanos, Dios nunca dijo eso. Dios no es eso lo que espera de nosotros. Lo que Dios busca en nosotros no es nuestro servicio. ¿Conocéis el pasaje de Mateo 7? Aquel día, muchos de vosotros me vais a decir, Señor, Señor, ¿verdad? Te servimos toda la vida, ¿verdad? En tu nombre profetizamos. O sea, fijaros, ¿se puede profetizar en el nombre de Jesús y que Dios no te conozca? La palabra dice que sí.
Muchos profetizarán en el nombre de Dios y Dios no los conoce. Y dicen, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, ¿se puede echar fuera demonios y que Dios no te conozca? Y dice, hicimos muchos milagros, pero el día que se encuentran con el Señor no los conoce. Escúchame, porque va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero la palabra de Dios va a seguir cumpliéndose. Esto va a pasar. Jesús está diciendo, no es el don que ejerzas, no es el servicio, es tu corazón, es tu corazón. Los únicos que yo conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Por qué la gente corre en pos de los predicadores de la prosperidad, de los sanadores? ¿Por qué la gente busca el don, el milagro? ¿Y por qué no busca lo único que le importa a Dios? Tu corazón, tu fidelidad a Dios, tu amor. Eso es lo que a Él le importa. No importa qué hagas ni quién seas. Escúchame bien. No hay nada más alto que se pueda alcanzar que ser el Hijo de Dios. El Hijo que Dios espera de nosotros. No hay nada más alto. Y esto, hermanos, nos arroja una realidad. En la actualidad hay muchas personas que continúan sin entender las palabras del Maestro, ¿sí? Y hoy ocurre lo mismo que ocurría en esos días. Algunos se burlan de Jesús, no aceptan su mensaje, no lo aplican a su vida. Para ellos la muerte de Jesús es como para aquellos soldados, algo totalmente estéril, un sacrificio totalmente estéril. Desprecian la muerte de Dios, la muerte de Jesús, su soledad, su dolor. No lo comprenden. O no lo quieren comprender. ¿Es posible que estas personas estén sin saberlos condenadas a muerte? ¿Nos hemos hecho alguna vez esa pregunta? Estas personas que desprecian ese mensaje, que desprecian la cruz de Cristo, ¿nos damos cuenta de que están condenadas a muerte? ¿Que no es una broma? ¿Que no es una broma? La Biblia enseña claramente, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo. Está muy claro, hermanos. Al final de todo, o estás en Cristo, vida eterna, o no lo estás, condenación eterna. ¿Sí? Y la gente se puede burlar y se puede reír. También lo hicieron en su momento. También lo hicieron allí a los pies de la cruz de Jesús y se burlaron y se rieron. Pero la realidad es esta. La realidad es esta. Y hermanos, es necesaria una reflexión sincera acerca de nuestra situación en Dios. La Escritura nos indica que todo abandono de Dios, todo alejamiento de Jesús supone una condena a muerte. Es así. Sabemos que para aquellos que han creído, son salvos. ¿Sí? Sabemos que la salvación no se pierde. Pero a aquellos que no han creído, les espera una condena a muerte. Me gustaría acabar este mensaje y dejaros con 3 pequeños salmos, ¿sí? Porque el salmista ha desarrollado ampliamente esta hermosa idea. Mirad, Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Esto es una realidad. ¿Esto es así, hermanos? ¿Creemos esto? Salmo 125. Salmo 125, versículos 1 al 3. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén,
tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Y el último, Salmo 91. Salmo 91, el versículo 1 y el 4. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Hermanos, los que estamos en el Señor, nos está diciendo que no tenemos nada que temer. Nada. Es que pasamos por enfermedades. Es que pasamos por pruebas. Es que nos pasan cosas malas a los creyentes. Claro, claro que sí. Estamos en un cuerpo que está sujeto al pecado y estamos viviendo en un mundo de maldad donde hay problemas y hay dificultades. Pero el Señor nos está diciendo que no tenemos nada que temer. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Pero hacemos esto realidad de nuestras vidas o es solo teoría? Esa es la pregunta. Porque ¿cómo podemos saber que todo esto es cierto? Pues hay una manera solo. Cristo pagó. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso significa que Dios no me puede desamparar. Dios no me puede desamparar. Porque Jesús llevó mi pecado. Literal. No es una idea, no es una teoría, no es una filosofía, no es una forma de vivir. Literal. Mi pecado está pagado. La cuenta está saldada. Por lo tanto, mi servicio a Dios no tiene que ser para agradar a Dios. Dios no espera mi servicio. Mi servicio a Dios es la respuesta a la gratitud y a la salvación. ¿Sí? ¿Veis la diferencia? Es mi respuesta. Pablo lo dice de otra manera. ¿Qué pues haremos con la gracia? ¿Pecaremos más? ¿Porque somos salvos? En ninguna manera, ¿verdad? En ninguna manera. Antes, agradaremos a Dios porque Él nos amó. Hermanos, gloria a Dios por aquel grito de Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios por aquel grito que culminó la redención del ser humano. Ese grito es la prueba de que la redención fue culminada. ¿Os imagináis lo que le costó a Jesús? ¿No? Cuando decimos, no, es que la salvación es por gracia y es gratis. Sí, para nosotros sí. Pero Jesús pagó un precio muy alto, hermanos. Pagó un precio muy alto. Es que fue crucificado en la cruz. Sí, otros también lo han sido. Es que Jesús fue golpeado. Sí, otros también fueron golpeados. Mirad, ¿sabéis cómo murió Pedro? Crucificado boca abajo. ¿Sí? Otros fueron decapitados. Cerrados por la mitad, ¿verdad? Otros fueron echados a los leones. Pero Jesús fue separado del Padre. Y esa es la diferencia. Y la diferencia es que Pedro, Pablo y todos los santos eran culpables. Tenían pecado. Tuvieron que ser redimidos. Jesús nació sin pecado y se hizo pecado. Vamos, esa es la diferencia. Yo espero que este mensaje realmente nos sirva para conocer un poco más a Jesús. Un poco más. Para entender cómo Él nos ama. Cómo debemos vivir vidas santas, no porque Él nos lo pida, no porque tengamos que agradarle, sino porque realmente Él nos ha salvado. Él nos ha salvado, hermanos. Y esta debería ser nuestra forma de vivir, teniendo esto en mente. Decía un predicador, me parece que es Paul Washer, que decía, si por la noche me levanto, ¿sí? Porque me desvelo, tengo que aprovechar ese momento para pensar en Cristo. ¿Sí? Si estoy en cualquier situación, tengo que aprovechar ese momento para pensar en Cristo.
Cristo tiene que ocupar mi mente. Las 24 horas. Y esto no es religiosidad. Esto no es ser santurrón o ser más santo, hermanos. Esto es vivir una vida agradable a Dios. ¿Sabéis cuál es el propósito de Dios en mi vida, en tu vida? ¿Sabéis cuál es? Mira, no es ni que seáis pastores, ni que seáis ministros, ni que seáis evangelistas. El propósito de Dios en vuestra vida es que os parezcáis a Jesús. Ese es el propósito. ¿Amén? Que el Señor os bendiga, hermanos.